Bienvenidos a Color Colombia, la página para todos los enamorados de esa hermosa tierra Colombia. Hoy estoy aquí en un lugar muy importante del mundo, lo más importante, en el departamento del Putumayo, un territorio ancestral por todas sus comunidades indígenas. El Putumayo es un paraíso natural, una tierra de sanación, una tierra mágica. Colombia, el centro del planeta. Hace 10 años inicié un viaje en un país fascinante de páramos, cascadas, desiertos, Pacífico y Caribe, donde los llanos se encuentran con la Amazonía, donde la alegría de la vida se baila y se canta y las culturas milenarias nos enseñan a respetar el planeta. El amor sí existe, se llama Colombia. Para explorar el Putumayo tuve los mejores guías. Sigui de la empresa Colombia Adventure Trip, Elmer, el bromista, y Anita con su energía positiva. Sin olvidar el taita Xiona Aristides Piaguare que nos enseñará la medicina tradicional del viaje. Y aquí estamos en el Putumayo. Todos mis viajes a Colombia me dejaron marcado en mi corazón. Pero el Putumayo fue diferente. Me tocó el alma. Me dejó impactado en todo mi ser, el comienzo de una nueva vida, un nuevo nacimiento. Ya estamos listos para la aventura aquí en el Putumayo. Nuestra travesía empieza en el pueblo de Puerto Caicedo, donde realizaré un sueño, navegar el río Putumayo. Y aquí en Puerto Caicedo llegamos al río Grande, el río Putumayo. Mientras Sigui se esfuerza a subir todo el material en la lancha, Ana y Elmer se relajan en la sombra. Estoy aquí con Colombia Adventure Trip, Elmer, Ana, los mejores guías aquí en Putumayo. Entonces una pregunta muy importante, ¿están casados o...? Claro, mi amor. Dejamos las bromas y nos embarcamos en un viaje hasta el resguardo indígena Agua con la empresa Econagua. Yo vivo para esas sensaciones de libertad increíble, oler el aire puro, sentir el poder del río. Sigui tuvo la buena idea de llevar su dron para regalarnos unas vistas espectaculares del Putumayo. El Putumayo es la tierra de los ríos, ríos, fuentes de vida. Rodeado de tantas bellezas naturales, casi me olvidé que es la hora del almuerzo, ¿eh? Y el momento comida del video, por supuesto, un sancocho de gallina. En el río San Juan. Preparado con amor. Nosotros tratando de perder peso en el Putumayo. Tengo la sorpresa del jefe. ¡La pata! ¿Eso se come o qué? Sí. No, no se come eso. Y hasta un aventurero necesita su siesta de dirección. Por fin llegamos al destino, el sitio donde pasaremos la noche. Nos encontramos aquí donde pasa el río San Juan y la desembocadura del río Vides. Mientras organizamos nuestras cabañas para la noche, observamos las aves tropicales. Y estoy con Franklin de la empresa de turismo Econagua. Entonces, el turismo está nuevo aquí en Putumayo. ¿Me explica lo que hace? Muy bien, para todos informarles que Econagua es una empresa constituida por comunidades indígenas del pueblo Agua. Estamos en este momento en el resguardo de San Andrés. Como pueden apreciar, estamos intentando brindar alojamiento al turista. Al anochecer, descansamos un rato, mientras la luna sube en el cielo y Elmer nos regala una serenata con su armónica. La paz y la armonía que se siente en ese lugar es exactamente lo que necesitaba para evacuar el estrés del cotidiano. ¿Cómo se llama esto? Tacacho. Tacacho. De Chiro. ¿Es típico de aquí, de Putumayo? Después de una deliciosa cena en buena compañía, es la hora de dormir, protegido por la energía celestial de la luna. Al otro día, la naturaleza pide su agua y las nubes se la regalan. Y yo bien confortable en mi cabaña, yo no quiero salir. Está lloviendo, quiero dormir todo el día. Pero con la ayuda de un buen desayuno y las miles de bromas de Elmer, que nos hizo reír a todos, podemos empezar el día de buen humor. Cualquiera, gran hijo de puta, cualquiera. Y aquí la regla número 1 del aventurero. En esos planes de aventura, a veces uno debe aprender a morarse. Pero yo adoro la lluvia.
Yo creo que en una otra vida yo era un árbol tropical. Con el equipo nos embarcamos en una actividad de tubing. Aquí vamos a arrancar una regata extrema con todos los chicos, mírenos allá. Cada año en enero miles de turistas vienen a participar a la regata de Puerto Caicedo. Pero hoy tenemos el río solo para nosotros. Y aquí un salto sobre el río San Juan. Ya es la hora de regresar al pueblo de Puerto Caicedo. Aquí en el Putumayo, en el lindo pueblo de Puerto Caicedo. Eso es para no ahogarme en Puerto Caicedo. Hasta luego. Arrancamos para Mocoa, pero primero nos paramos para un jugo. Aquí un jugo de chontaduro y me voy a comer todo eso. Tiene como unas virtudes afrodisíacas. Para llegar a Mocoa pasamos por Villa Garzón, donde conocemos la plaza. Aquí en Villa Garzón, enfrente de la iglesia de Fátima, duro, indigenas, hermosas. Continuamos nuestra subida a Mocoa, donde estamos invitados a tomar la sagrada planta del Yare en la noche. Me dicen que para tomar el Yare mejor llegar con el estómago lleno. Uno de los mejores sancochos del mundo. El sancocho de la mamá de Anita. Yo puedo decir que en el Putumayo se come muy bien. Y de postre, una fruta amazónica, la guama. Eso es la fruta, el blanco. El blanco se come. Qué rico. Y esta noche voy a probar por primera vez el Yare, que es como una bebida de los indígenas, de los taita. Pero es todo un proceso así mental, espiritual, corporal. Un poco estresado, pero bueno, por ahora estoy muy relajado en ese lugar. La toma del Yare me tiene estresado y Anita me pone de fuerza en el carro. Llegamos en el resguardo indígena y tengo muchas preguntas. Aquí estoy con Sigi de Colombia Adventure Trip y vamos a tomar el Yare esta noche. Estoy como estresado. Entonces, ¿tienes unos consejos para mí? No, nada, ir con mucha calma, con tranquilidad, ir confiando que todo va a salir muy bien y vamos a encontrar lo que buscamos. Mientras entramos en la selva, hablo del Yare con más participantes. Con Juliano, entonces, Juliano, tú tomaste el Yare 3 veces. Sí, en 3 ocasiones. ¿Y qué tal te fue? No, una experiencia maravillosa. Es una conexión con el universo, con la magia que tiene la naturaleza. La planta sagrada del Yagé es magia, es como conectarte directamente con la madre tierra. Se me quitó el estrés y más hablo del Yare, más quiero conocer la magia de esa planta sagrada. Ya llegamos y encontramos al lado del fuego nuestro guía espiritual de la tribu Siona, el taita Aristides Piaguare. Hoy voy a tratar una medicina ancestral de los indígenas de Colombia, del Amazonas, el Yare, aquí con el taita Aristides Piaguare. Taita, muchas gracias por tenerme aquí esta noche. Claro. Espero que va a ser una buena fiesta. Así es. Sí, disfrutamos. Eso es una ceremonia muy espiritual y un aprendizaje bonito. Que llegar usted acá a la comunidad Siona. Y yo quiero aprender. Sí, acá Dios lo permite, lo aprende. Gracias. Empezamos la ceremonia fumando una planta tradicional muy conocida de todos, el tabaco. Y seguimos con una toma de rapé, un polvo a base de tabaco a esnifar. Bueno, en muy poco vamos a empezar con el rapé y después la toma del Yare. Después de varias oraciones y bendiciones, el taita Aristides recibe el rapé, un proceso muy espiritual para él. El rap es muy importante para meter por la nariz, se limpia el cerebro, los pulmones, todo el cuerpo, ayuda a limpiar para el COVID, también le ayuda harto para limpiar todas esas enfermedades que hay y las malas energías también va borrando y para recibir la medicina Yajecito. Y yo me acerco del taita para hablar de su cultura y del collar. El collar es la fuerza de los otros, de los taitas, Sí. el poder para ayudar a la gente. Y el taita me enseña unas palabras en la idioma Siona.
Wow, eso es complicado. Usted quiere aprender, le digo. ¿Cómo se dice gracias? Surupa. Surupa. Eso es más fácil decir. El tabaco, mucho. Mucho. Cuando voy a fumar un cigarrillo con mis amigos, voy a decir, voy a fumar mucho. Ya es la hora de empezar la ceremonia del yare y se hace una limpieza de la planta y del lugar con humo. Cada persona recibirá una copa del yare y irá a sentarse solita en la maloca para vivir ese proceso muy personal. Y después de ese último video sobre el gusto del yare, tendré que apagar el celular y empezar mi viaje mágico. Entonces acabo de tomar el yare y realmente el gusto muy agradable. Como un limpia boca, la verdad. Con la sagrada planta del yare, los cantos y encantaciones del taita me conectaron directamente a la Madre Tierra y al mundo espiritual que nos rodea. En ese viaje al fin de mi alma sentí toda la energía de la naturaleza y del Creador en una mágica experiencia de sanación física y espiritual. Acabo de despertar y esa experiencia, ese proceso era increíble. En la madrugada tengo la impresión de tener los ojos abiertos por primera vez en mi vida. Y así es mi ropa. Mientras los cantos del Taita Aristides siguen sonando en mi cabeza, pienso en esa ceremonia dura y bella a la vez, que me llevo a los rincones más profundos de mi alma, conectado a la fuerza bonita de la luna llena. Muchas respuestas fueron respondidas y muchas heridas fueron curadas. Mientras camino de regreso a la ciudad, observo con más amor la belleza de la naturaleza, los ojos bien abiertos a la importancia de la Madre Tierra. Yo ya no soy yo, o por lo menos no soy el mismo yo interior. El yare me cambió, me regaló una nueva perspectiva, una nueva vida, un nuevo nacimiento. El día siguiente tenemos el plan de visitar el sitio natural más emblemático del Putumayo, las cascadas del fin del mundo. Pero primero necesitamos un gran desayuno en el mercado al lado del terminal de transporte de Mocoa. Y antes de subir al fin del mundo, un buen caldo de parrilla. Y aquí en Mocoa iniciamos la ruta del fin del mundo. El teleférico, ya me da miedo pasar aquí. Para llegar al fin del mundo tenemos que cruzar con el teleférico. Y no es tan fácil con mi miedo de la altura. Qué alegría poder disfrutar de esa selva amazónica. Pura caminata de selva, esas son las caminadas que me gustan. Sin olvidar las explicaciones de nuestro sabio guía. Y les presento lo que es el beso de negra. Esta es una flor netamente amazónica. Pues el nombre es porque miramos los labios que son pronunciados. En el camino, Anita encuentra un niño indígena rodeado de animales. Dale un besito. En el Putumayo no puedo esperar llegar al fin del mundo. Pasando el puente de piedra, mis ojos no saben mirar enfrente de tantas vistas extraordinarias. Ya llegamos al sitio principal, la majestuosa cascada del fin del mundo. Una cascada aproximadamente de 80 metros de altura en donde la corriente de agua se lanza al vacío. Aquí estoy con Colombia Adventure Trip, el grupo de guías Pasalegre del Putumayo. Bienvenidos a Colombia Adventure Trips. Estamos en Fin del Mundo. La cascada queda entre Mocoa y Villagarzón. Tiene aproximadamente 80 metros de altura y no es el fin del mundo. Aquí comienza el mundo. Van a vivir aventura, naturaleza y van a conocer su ancestralidad. Anita, habla. Bienvenidos al Putumayo y al fin del mundo. El Amazonas, la región más importante del planeta y del mundo. La belleza de la Madre Tierra en toda su gloria. En este lugar me siento como Tarzán en la selva. Tarzán tiene hambre y necesita su almuerzo.
probando el maito amazónico. Un buen pescado de la región, exactamente lo que necesitaba para seguir con energía. Una belleza. Es muy rico el maito, pero la lechuga está muy dura. Ahora que estamos todos recargados, es la hora de ir a bañarnos. Nos encontramos en Pozo Negro, fin del mundo. Nuestro equipo es sin miedo y nos lanzamos de una altura de 30 metros. Bueno, más como 5 metros. Vamos a explorar las cuevas detrás de cada cascada y nos divertimos en los varios pozos de ese sitio natural sin igual. Llegar al fin del mundo era como conectarme una segunda vez con el poder de la naturaleza y del viaje. Para terminar el viaje, Siggy me lleva al lado del río Caquetá en el cañón de Mandillaco. Siggy, ¿dónde estamos? Nos encontramos en el cañón de Mandillaco. Su nombre en lengua quiere decir el río que manda. Mandillaco y Yaco es agua. Bienvenido. Pero el cañón ¿dónde está ubicado y por qué este puente está en tan mal estado? Bueno, nos encontramos en este momento en lo que es la bota caucana y la frontera con Caquetá y Putumayo. Se encuentra en mal estado porque pues ninguno de los gobiernos se ha personado de él, ya que el cañón se encuentra sobre la bota caucana, pero Putumayo es el que más hace pues uso de él, pero no tiene nada que ver con el atractivo. Ese lugar es absolutamente fascinante. Me tengo que sentar para admirarlo. Mi hermano gemelo está aquí mismo. Hola. Un aspecto muy interesante del cañón es que uno puede imaginar cabezas humanas y de animales en las formas de las rocas que fueron esculpidas por el agua por millones de años. Aquí un perro de agua. Esas formas en las piedras sí hacen trabajar la imaginación. Regresamos a Mocoa para comernos un raspado de limón bien ácido en la plaza principal cuando Anita me hace una pregunta que yo no sé cómo responder. Hola señorita, ¿quién es? ¿Quién soy yo? El Putumayo me cambió y ya no sé cómo responder a esa pregunta. Solo sé que le doy muchas gracias a Colombia y muchas gracias al Putumayo. Surupa Taita Aristides, Surupa, planta sagrada del viaje.